Instrumentación y monitoreo de talud, piezómetros cerrados, presentado por Walter Ortiz, Elizabeth Rosero y Camilo Zúñiga. En la ingeniería, las estructuras van soportadas sobre el suelo, que tienen ciertos comportamientos de carácter impredecible, y es necesario saber que la ingeniería diseña sobre suposiciones de comportamiento con ayuda de programas tecnológicos que nos acercan a una realidad, pero que no son datos reales. Por esto, es indispensable monitorear los materiales involucrados para así saber y determinar datos reales de su comportamiento. Pero ¿cuál es su objetivo? Su principal objetivo se encarga de la observancia del comportamiento de la estructura del suelo para cuantificar los desplazamientos horizontales, asentamientos y la variación de la presión de poros en la masa del suelo. A su vez, prevé cualquier situación que afecte la operación del depósito del suelo, con la idea de que ante cualquier signo de inestabilidad se ajuste el proyecto al proyecto original. La importancia del monitoreo con piezómetros. La obtención de la serie de datos del nivel freático permitirá conocer las variaciones bruscas de los niveles de agua durante el tiempo de construcción y operación de las estructuras. Asimismo, una vez nos permitirá determinar si existen flujos de agua que alteren el comportamiento del suelo. Teniendo en cuenta lo anterior, sabemos que con el incremento de los esfuerzos disminuye la resistencia al corte y aumenta la velocidad de asentamientos por consolidación primaria. También es importante saber que teóricamente al colocar una carga, inicialmente el incremento de los esfuerzos en la masa del suelo sería tomado por el agua contenida en la presión de poros del mismo. Por consiguiente disminuiría la resistencia del suelo a esfuerzos cortantes. Es allí donde el monitoreo de los niveles freáticos toma mucha importancia, sabiendo que indudablemente la presión de poros en su valor, si aumenta, es necesario la construcción de cualquier tipo de estructura que mitigue este tipo de fallas. Los piezómetros son instrumentos de medición que en la geotecnia se emplean para medir las presiones de poros y los niveles freáticos que existen bajo el suelo. Principalmente es utilizado para medir la superficie freática producida por alguna infiltración de agua subterránea. Cabe recordar que el nivel freático se puede definir como el nivel superior de agua de un acuífero, o más correctamente como el lugar donde la presión del agua es igual a la presión atmosférica. Pero sus aplicaciones, ¿cuáles son? Inicialmente sería el monitoreo del nivel freático, el monitoreo de la presión del agua, el monitoreo del sistema de drenaje y el monitoreo de la calidad del agua subterránea. Existen varios tipos de piezómetros. Podemos encontrar tubería piezométrica ranurada, piezómetros abiertos, piezómetros cerrados, y dentro de estos piezómetros cerrados unas categorías o subcategorías que se pueden definir así. El piezómetro cerrado es tipo casa grande, el piezómetro hidráulico, el piezómetro neumático y el piezómetro de cuerda vibrante. ¿Cómo se instalan los piezómetros? Los piezómetros tienen tres formas de instalarse. Un primer sistema se puede definir como el sistema multinivel, el segundo un sistema anidado y el tercero es un sistema agrupado. Instalar un número determinado de piezómetros depende del estudio que vayamos a realizar, del diámetro de sondeo, la magnitud y variación del nivel de agua, y se podrán utilizar diferentes formas de configuración. La primera configuración es la configuración multinivel, que mi compañera les explicará más. Configuración multinivel. Un sistema multinivel es un dispositivo que permite el seguimiento y monitoreo del nivel freático y o la toma de muestras de las aguas subterráneas a partir de una configuración de diferentes niveles de instalación dentro de una sola perforación. Este sistema es de vital importancia debido a que se utiliza para el manejo y remediación de aguas subterráneas contaminadas.
Su instalación se hace como se muestra aquí en la ilustración. En un solo punto de control se instalan a diferentes niveles, diferentes piezómetros para hacer una medición, como su nombre lo indica, multinivel de forma adecuada. La instalación se hace de forma paralela para captar mejor los niveles de agua contaminada que están fluyendo a través del terreno. También tenemos la configuración anidados. En este tipo de configuración se instalan varios piezómetros en un solo punto de control, los cuales son instalados a diferentes profundidades. Esta profundidad está determinada por los estratos que se encontraron en las perforaciones previas. O sea, cada piezómetro debe quedar instalado en cada estrato encontrado en la perforación. De esta manera podemos encontrar 3, 4, 5 piezómetros en un solo punto de control, dependiendo de la cantidad de estratos pues, que se haya encontrado en el sondeo. La configuración agrupada los piezómetros son instalados de manera independientes. En principio presentan mejores garantías de seguridad en cuanto a la no conexión hidráulica entre tramos de medición, como si le ocurre en la configuración anidada, debido a que en la configuración anidada tenemos en un solo punto de control instalados varios piezómetros. En la configuración agrupada, cada piezómetro es instalado en un punto de control, lo que conlleva a que los costos sean más elevados. Entonces, ahí se miran las grandes diferencias entre cada configuración. Bueno, ahora vamos a hablar de los piezómetros cerrados. Son utilizados para obtener las presiones de poros en suelos de baja permeabilidad, pero también son satisfactorios para suelos de permeabilidad elevada. Para permitir que el piezómetro cerrado mida la presión del agua solo a la profundidad deseada, la perforación se sella por debajo por encima del mismo una vez haya sido instalado. De ahí su nombre. Los tubos de presión se conectan al piezómetro y se llevan hasta la superficie del terreno. Las lecturas se toman en forma periódica o cuantas veces sea necesaria. Este tipo de piezómetro se utiliza para terrenos poco permeables, se lo utiliza especialmente para este tipo de suelos, debido a que su tiempo de respuesta es corto. Permite además la lectura de las presiones intersticiales en varios niveles dentro del mismo sondeo. Tiene la ventaja de quedar menos afectado por los posibles movimientos del terreno, sin embargo suponen mayor costo que los piezómetros abiertos. La instalación de este tipo de piezómetro se realiza en una perforación o pozo perforado previamente. Un tipo del sistema cerrado es el piezómetro cerrado tipo casa grande, que consiste en una punta porosa sellada dentro de una capa de suelo conectada a la superficie del terreno mediante un tubo. Entonces aquí podemos mirar las puntas porosas conectadas hacia la superficie, las cuales se encuentran embebidas en un relleno filtrante. En este caso nos dicen que es arena normalizada, la cual debe ser pasante del tamiz 850 micrones o número 20 y que debe ir retenida en el tamiz 425 micrones o número 40. Como lo mencionábamos, tanto la parte inferior como la parte superior deben estar sellados. Ese tapón de sellado generalmente se lo hace a partir de lodo bentonítico, y la pared del sondeo debe estar sin entubar. Este tipo de sistema mide la presión diferencial del agua entre el nivel freático circundante del terreno
y la presión dentro del sistema del suelo. Los manómetros utilizados deben ser calibrados dependiendo de las condiciones bajo las cuales van a ser usados, de posición, temperatura, presión. Otro sistema cerrado son los piezómetros hidráulicos, los cuales son más efectivos que los de tubo abierto, a pesar de que tienen algunas similitudes. La presión del agua se detecta por la parte inferior donde se encuentra la punta porosa, y de ahí el agua es conducida hacia la zona de lectura. La variación se puede registrar con un manómetro de mercurio. Los más utilizados son los tubos gemelos, los cuales están interconectados y permiten el paso del agua. La zona de medición o lectura tiene tubos PVC de diámetro pequeño llenos de líquido. Este líquido puede ser aceite o agua, según se muestra en la figura que observamos. Este es un esquema de un piezómetro hidráulico. Las ventajas y desventajas de este tipo de piezómetro es que las ventajas, la tubería hidráulica es fuerte, flexible y adecuada para usos a largo plazo. Comprende materiales no corrosivos. La medición de la presión se realiza en la ubicación del terminal y no dentro de la punta del piezómetro. Se obtiene respuesta rápida a los cambios de presión. Las desventajas es que pierden precisión a causa de los escapes en la tubería o por generación de gas. Los escapes de aire en el dispositivo de lectura pueden repararse, pero los que se presentan bajo el terreno generalmente no pueden localizarse ni repararse. De este modo, si se presentan escapes de aire, en la parte inferior del sistema, pues nos arrojarán datos erróneos. Bueno, gracias, compañera. Yo les voy a hablar acerca de un tipo de piezómetros un poco más sofisticados, que son el piezómetro neumático y el piezómetro de cuerda vibrante. Y además voy a hablarles acerca de algunos factores a tener en cuenta para la elección del tipo de piezómetro. Bueno, los piezómetros neumáticos monitorean la presión de poros en aplicaciones o técnicas donde los niveles de estabilidad son críticos, como por ejemplo en diques y pendientes. Consiste en una punta porosa conectada a una cámara de equilibrio que contiene una válvula o diafragma sensitivo que abre o cierra conexiones entre los dos tubos que alcanzan la superficie donde se realizan las mediciones. Bueno, este tipo de diafragma se acciona mediante fluidos, ya pueden ser gas o líquidos, u de otro tipo, y para el funcionamiento de este es necesario transmitir una presión a la cámara de equilibrio, provocando que el diafragma se separe y que los conductos de las dos tuberías actúen de forma regular. Se puede decir que la presión se ha igualado en la cámara y por lo tanto la presión de poro la podemos medir en el manómetro. Bueno, aquí tenemos un esquema más detallado de funcionamiento de estos tipos de piezómetros. Aquí vemos que tiene estos dos conductos que son unas tuberías en el cual en uno de los conductos se le suministra el gas y luego de una aplicación de una presión a la cámara, como ya he comentado, en donde en la punta tiene una piedra porosa que permite la permeabilidad del fluido hacia adentro del piezómetro, genera que este diafragma flexible se separe, generando que estos conductos se conecten y permita el paso del fluido. Y finalmente se realiza la lectura de la presión de poros en este manómetro. Bueno, aquí tenemos algunas ventajas y desventajas de este tipo de piezómetro. Dentro de las ventajas tenemos que es una herramienta fácil de usar, no requiere el uso de electricidad, son bastante sensibles y necesitan poco mantenimiento, ofrece una respuesta rápida de medición, son menos afectados por movimientos en el terreno en comparación a otros piezómetros. Dentro de las desventajas tenemos que su costo es más elevado. En suelos de alta plasticidad, como principalmente arcillas, pueden dar lecturas erróneas. No es preciso cuando las zonas donde se hacen los sondeos, las presiones son bajas y no funciona con aire húmedo en el tubo. Y es por eso que debe estar sellado herméticamente, como vemos en el
que en el esquema anterior se le aplica como un sello de bentonita. Ahora tenemos el piezómetro de cuerda vibrante, en cual basa sus mediciones a partir de las deformaciones, las cuales producen voltajes o corrientes a partir de un esfuerzo mecánico que produce vibraciones, midiendo la frecuencia vibratoria del cable tensionado a una membrana y su tubo principal. Se mide su vibración a partir de una bobina electromagnética. Aquí tenemos un esquema de más o menos cómo es el funcionamiento del sensor que contiene este tipo de piezómetro. Y generalmente el funcionamiento de este equipo se basa en el principio de la cuerda vibrante. Para este piezómetro, en este caso, el extremo de un alambre de acero está sujeto a un cuerpo transductor y la otra parte del cable está sujeta a un transductor, pero con una mordaza móvil. Y luego se hace vibrar libremente, y a esta forma de vibrar se le conoce como frecuencia natural. Estas frecuencias variarán si se cambia la tensión del cable, lo que se logra generando movimientos relativamente pequeños a la mordaza móvil. En este caso, la mordaza móvil es parte del diafragma cuando el agua del suelo se llena a la cámara del transductor. Aquí vemos cómo está constituido principalmente un piezómetro de cuerda vibrante. Tenemos que tiene un filtro poroso en la punta que actúa como material permeable y permite el paso del agua desde el exterior al interior del piezómetro. Tiene un elemento sensor que mide la presión intersticial existente. Tiene un diafragma transductor que separa la cámara de agua del elemento sensor. El cable que conecta el piezómetro con los terminales situados en la cabeza del sondeo. Y una unidad de lectura que es la que realiza las mediciones. Aquí tenemos un esquema de un tipo de piezómetro de cuerda vibrante de uso comercial, y aquí se describen claramente los elementos internos de este tipo de piezómetro. Tenemos que tiene un cable, el cuerpo exterior, las bobinas electromagnéticas donde van conectadas los cables. El cuerpo interior tiene un diafragma y tiene un filtro poroso que es el que permite la permeabilidad del fluido, en este caso agua. ¿Qué ventajas y desventajas tienen estos tipos de piezómetros? La ventaja es que tiene un tiempo de respuesta muy rápido en comparación a los piezómetros abiertos. Son fiables y precisos y pueden transmitir señales a más de 1000 metros de profundidad sin perder precisión. Y las desventajas es que deben ser operados por personal calificado, lo que aumenta sus costos económicos. Bueno, aquí les voy a dar algunas consideraciones o factores a tener en cuenta para definir la elección del tipo de piezómetro. En este caso tenemos estos 5 factores. Tenemos la sensibilidad de rango, que principalmente depende de la magnitud de los esfuerzos que se quieren medir. Para este caso es indiscriminado si se usa un piezómetro abierto o cerrado. Para este caso, cualquiera de los dos piezómetros funciona de igual forma, ¿no? En cuanto a la precisión, dependerá de los esfuerzos que se le quieran medir. A una mayor profundidad, un piezómetro cerrado nos da una mayor precisión de las lecturas, es más fiable. En cuanto a la durabilidad, se refiere al tiempo en cual se da el uso del piezómetro. En general, la vida útil del equipo durante el tiempo de la lectura depende del material en que está constituido el piezómetro y del agua en que está sumergido. Así que independientemente si el piezómetro es abierto o cerrado, no tiene importancia en este caso. Lo que se importa es del material en que estará constituido los piezómetros. Puede durar muchos años y su vida útil se puede prolongar. Luego tenemos la seguridad, que depende principalmente si el perfil estratigráfico del suelo, de qué tipo de suelo estamos hablando. Para suelos donde predomine principalmente arcillas, que serían suelos coloidales, la elección de un piezómetro cerrado de diafragma es más adecuado porque permite una respuesta más rápida. Para un suelo
con mayor permeabilidad, como en caso de arenas, un piezómetro abierto es una mejor elección. Es importante no usar piezómetros de tipo neumático debido a su uso en gas en suelos orgánicos, debido a que puede afectar el funcionamiento del piezómetro. Y en caso de factor económico, principalmente dependerá del costo de equipo, la calibración, la instalación, el mantenimiento, el monitoreo, el procesamiento de la información, la disponibilidad de equipo y el personal capacitado para su utilización. Obviamente, un piezómetro abierto es mucho más económico que uno cerrado, pero uno, como ya había comentado en las desventajas y ventajas, un piezómetro abierto tiene una mayor precisión. Y ya eso sería todo por ahora, amigos. Muchas gracias.